Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Mundo Despierto. Vivimos en un mundo completamente dual y eso ya es inevitable. Y tenemos que aprender a lidiar con esto, tenemos que aprender a manejarlo. Así que si pudiéramos darle un título a este video sería ¿Cómo manejar la dualidad que está presente en todos los seres humanos? Y no solamente en los seres humanos, sino en todo lo que vemos. Todo lo que vemos es dual. Vemos el día, vemos la noche. Vemos que todo prácticamente tiene un opuesto. Y podríamos hablar de muchos ejemplos sobre esto. Pero el punto es que todo comienza con la ley de la polaridad, en donde se dice que está sometido el universo a una ley de la polaridad, donde todo lado es opuesto, pero a la vez igual. Es decir, pareciera que hay una parte positiva y una negativa, y sin embargo, depende cómo la miremos, podríamos decir que ese extremo es parecido al otro, sino que cambia de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, un edificio, de abajo a arriba hay un camino que recorrer, pero ese mismo camino, esa misma distancia entre arriba y abajo sería el mismo. Serían opuestos, pero su longevidad sería exactamente igual. Lo mismo si miramos un kilómetro en una carretera de un punto a un punto B, veríamos que también desde el punto B al punto A sería exactamente la misma distancia. Así que todo esto nos habla sobre la ley de la polaridad, que realmente también se le llama la ley dual, es decir, que todo absolutamente es dual. Y podríamos tener otros ejemplos como los siguientes. Encontramos el día y la noche. Vemos colores opuestos como es el blanco y el negro, o la luz y la oscuridad, arriba y abajo, o el norte y el sur, lo frío y lo caliente. También podemos ver el fuego y su opuesto, el agua. Muchas veces experimentamos lo bueno y otras veces lo malo. También vemos la lluvia, pero podemos también ver sequía. En algún momento sentimos felicidad, pero también podemos sentir tristeza o sentir un gran amor, pero a la vez un gran odio. Y finalmente todo es opuesto, la vida y la muerte. Ahora bien, ¿por qué existe la ley de la polaridad o la ley dual? Porque, por ejemplo, si una persona está feliz, ha pasado por procesos en su vida en donde entiende que es la tristeza y no quiere experimentar eso, y más bien se enfoca en la felicidad porque ha sabido lo que es, por ejemplo, la tristeza. Entonces, en cierta forma siempre esa ley va a existir porque está el opuesto, que lo lleva a que el ser humano pueda, digamos, entender la otra parte, porque conoce las dos partes. No se puede pensar en, digamos, llegar al éxito en un trabajo si no se ha pasado por obstáculos donde en algún momento se ha sentido fracaso y que en algún momento se pensó que no se podía llegar al éxito y que costó mucho llegar a ese éxito, pero ese éxito llegó porque se pasó por ciertos fracasos que nos dieron fuerzas o que le dieron fuerza a la persona para salir adelante. Entonces, cuando llega el momento del éxito, lo experimenta con tanta alegría y con tanta plenitud, porque sabe que evidentemente ya sabe lo que es el fracaso. Así que por eso existe la ley de la polaridad o de la dualidad. Ahora hablemos sobre la importancia de la ley de la polaridad o de la dualidad. Siempre nos vamos a encontrar con diferentes opciones donde el ser humano tiene que tomar alguna decisión. Y en cuanto a esa percepción de esa ley de la polaridad, es que todo es como una puerta, ¿no? Una puerta que cada uno abre y se quiere lanzar por ahí porque piensa que esa es la mejor opción. Está la puerta del matrimonio, por ejemplo, cuando se decide casar. Es un mundo completamente desconocido, no sabe realmente qué es lo que va a pasar, pero tiene un concepto dentro de sí mismo, esa pareja,
de que esa es la verdad, de que ese es su momento, de que ya decide hacerlo y que está enamorado y que hay ciertos factores que hacen que tome esa decisión. Pero cuando se abre esa puerta, en este caso matrimonial, por poner un ejemplo, no se sabe, tenemos una percepción de que todo va a ir bien, pero no se sabe cómo va a ir. Mucha gente puede irle muy mal, puede experimentar muchas cosas dentro de ese matrimonio que nunca se imaginó vivir y muchos retos dentro de esa vivencia que lo llevan a ir aprendiendo cosas nuevas y que aparentemente también cosas que pueden ser negativas o que las ve como negativas, de pronto en un futuro las ve ya como positivas y se da cuenta que esos procesos que se vivieron fueron importantes para, digamos, para fortalecer esa relación y ese carácter y esa personalidad de cada uno de las personas implicadas pues en un matrimonio. Entonces, todo es estamos viviendo en eso es lo que significa la importancia de entender de que siempre estamos rodeados de ese tipo de situaciones, de puertas. Si abrimos una puerta laboral, si abrimos una puerta incluso a la religión, allí la gente entra en un mundo prácticamente de muchas cosas, de mucha programación, de mucho adoctrinamiento, que pueden cambiar para siempre su forma de ver las cosas y salirse un poco de otras percepciones o de otras situaciones que podían haberle aportado también a su vida, que no necesariamente sea por ahí. A veces asumimos ciertas cosas como que esta es la única verdad, este por aquí era y de pronto no era por ahí. Aprendemos que era por otro lado, etcétera. Pero realmente lo que tenemos que aprender es que siempre debemos no subestimar esta ley y entender que la ley de la polaridad o de la dualidad en realidad son muy importantes para el ser humano. Ahora bien, ¿cómo aplicar la ley de la polaridad o de la dualidad? ¿Cómo aplicarla quiere decir cómo nosotros la superamos? No nos quedamos estancados en eso. Lo primero que tenemos que entender es que esa ley está ahí. Siempre va a existir eso que hablamos, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Estamos en un mundo dual y eso no lo podemos cambiar. Y entonces, por ejemplo, cuando experimentamos calor y frío, si estamos experimentando mucho frío, ¿qué hacemos? Primero entender que el frío es la ausencia de calor y que por lo tanto tenemos que buscar la solución que es buscar calor. Entonces no nos quedamos simplemente diciendo, uy, qué frío, sino que realmente buscamos la solución. Lo mismo que una persona pobre, si se enfoca solo en la pobreza y se pone a hacer un estudio o una investigación de qué causó la pobreza, pues se queda ahí, pero más bien busca la solución, es decir, cómo superamos la pobreza, cómo logramos salir de esto, cómo pensemos esto y cómo nos proyectamos hacia algo completamente diferente a lo que estamos experimentando. Y cuando entonces conocemos la ley de la polaridad y sabemos que está ahí, tenemos que buscar es cómo nosotros la superamos. Por ejemplo, Winston Churchill decía que siempre el pesimista busca una oportunidad para lo negativo, pero el optimista siempre ve una oportunidad en lo opuesto, es decir, en las circunstancias negativas. Siempre va a haber una gran oportunidad. Entonces, por eso nosotros entendemos que definitivamente cuando conocemos la ley de la polaridad, entonces ya vamos un paso adelante a ver cómo la vencemos, porque es imposible no vivir en un mundo dual. Y ya para finalizar, lo que podemos decir es que definitivamente la ley de la polaridad o de la dualidad son realmente importantes para el ser humano, porque allí, cuando la sabemos manejar, y podemos superar todos esos obstáculos y sacamos lo mejor de esas pruebas o esas dificultades o del opuesto, pues realmente es donde logramos que el ser humano llegue a un desarrollo importante y sobre todo aprenda a conocer su potencial. Creo que una de las cosas importantes a las que el ser humano ha venido a este mundo es para conocer ese potencial y desarrollarlo, y que aquellos que lo desarrollan y lo entienden puedan ser en cierta forma aquellos que puedan influenciar la sociedad. Creo que todo eso es parte importante. Así que todo esto que estamos viviendo, toda esta dualidad, en realidad, si la miramos desde otro punto de vista, realmente ayuda al fortalecimiento y a la evolución del ser humano.
Lo dejamos en este punto y como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.